Otro personaje tristemente célebre, Pilato. El tema de hoy lleva por título, Pilato, ¿qué haré con Jesús? Dijo Pilato. Pilato dijo así, ¿qué haré con Jesús? Entonces, según la palabra de Dios, dice bastantes cosas de Pilato. Yo quisiera hacer una oración para continuar con el tema y abrir la palabra de Dios. Bondadoso Padre Celestial, amado Jesús, que en este momento especial tu Espíritu inunde este lugar, especialmente tus hijos que están así, y también mi persona, para poder entender y comprender lo que tú dejaste, Señor, escrito acá en tu palabra, de tu Hijo Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, aquel 14 del año de Nisan, pues fue un día viernes, Pilato fue despertado abruptamente de su cama, así dice la palabra de Dios, fue despertado abruptamente y pues le traían este prisionero, ¿no? Los judíos no querían contaminarse, no querían pues entrar en estos asuntos. ¿Por qué? Porque ese día, como era viernes, ya estaba muy cerca pues en el mismo día sábado, porque recuerden que la Pascua era como el aniversario del pueblo judío, que les hacía recordar, ¿no?, la libertad que ellos habían salido de Egipto para ya ser libres, ¿no?, dirigidos por el líder Moisés. Por eso ellos no querían contaminarse, entonces ya hacen todo esto, llevan pues a las autoridades romanas. Y Pilato ya había escuchado, como estábamos diciendo, ¿no?, todas las cosas buenas que Jesús hacía. Es más, él tenía conocimiento de las parábolas, tenía conocimiento de las cosas buenas que Jesús hacía. Y también había entendido que el tribunal judío no estaba de acuerdo con sus enseñanzas, mejor dicho, que no les caía bien a ellos, porque ya Jesús, ya lo traían él, ya Jesús estaba sentenciado ya. Lo había sentenciado Anás, ¿quién más era el otro? Caifás, y también el Sanedrín. ¿Y quién era el Sanedrín? El Sanedrín era pues como la Corte Suprema, ¿no?, que ellos tenían que ver con los casos civiles, los casos penales y los casos religiosos. Era como la Corte Suprema de aquel entonces. Ajá. Congreso. Así es, como el Congreso. Así es. Y entonces este grupo especial, dijimos anoche, que estaba compuesto por 72 personas a 75 personas. Y realmente que es un tema fascinante, ¿no? Y porque Pilato ya sabía quién era el reo, no era un reo cualquiera. Pero antes de ello, nosotros podemos hablar algo de Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿De dónde era Pilato? Pilato era gobernador romano, era un miembro romano que cuando estaba en Roma, él estaba pues ocupado en las batallas, era soldado, estaba en las batallas allá en Roma, y es por eso que el emperador romano de aquel entonces, por hacerle un favor, le cayó bien, entonces le dio ese trabajo, ¿no?, y lo manda de gobernador a Judea, al pueblo judío, seguramente con un buen sueldo, posiblemente que sí, ¿no? Y la palabra de Dios dice muy poco, pero aquí hay algo que menciona, que lo sacan pues de los libros y de la historia también. ¿Quién era Pilato? Dice, ¿no? Pilato fue designado, pero ¿en qué año fue designado procurador? Fue designado en el año, por 10 años, en el año 26 al año 36, por el emperador romano. Lo designó como procurador para que esté en Roma. Y dice que él era un hombre que no había no se llevaban tan bien con el pueblo judío, ¿no? O sea, había esa desconfianza, no había un buen compañerismo entre ellos, ¿no? Menciona que en una oportunidad
Pilato se había cogido dinero del templo para realizar un trabajo, un acueducto, y se había cogido el dinero del templo. También menciona el historiador Flavio Josefo, él sí es judío, él menciona que realmente era un hombre implacable, que él estaba ahí en las luchas y que hacía todo lo posible para apagar las rebeliones y para que no se vea estorbado el imperio. Todo eso, esas características tenía Pilato. Probablemente es por eso que el emperador romano lo envía aquí a Judea. Lo envió por ¿cuántos? 10 años, buen tiempito, ¿no? 10 años, buen tiempo. Y ahora vamos a ver el siguiente punto, Jesús ante Pilato. Ya Jesús, como decimos, ya estaba él, ya su caso estaba decidido ya. Ahora él ante Pilato, vamos a ver cómo reacciona ahí. Jesús fue calumniado de perturbar la paz. Miren la calumnia que le habían hecho al Señor Jesús. Fue calumniado, y eso está en las Escrituras. Yo quisiera que en este momento vamos a leerlo. Yo lo tengo acá el texto, pero el que desea puede leer su Biblia. Está en Lucas 23:2. A ver, voy a tratar de leerlo. Este es un tema muy interesante, entonces yo lo voy a leer. A ver, ustedes también pueden apoyar con el libro. 23:2 dice así. A ver, para nuestros amigos también que en este momento, por supuesto, este tema va a estar también en el canal de YouTube. Así es que saludamos a nuestros amigos del canal de YouTube que nos ven, y realmente estamos muy agradecidos porque si ustedes lo ven y lo publican, será mucho mejor porque estarán predicando el Evangelio y apresurando la venida de Jesús. Saludos para nuestros amigos del canal de YouTube y para nuestros hermanos y vecinos también que en este momento estamos en esta casa. Vamos a leer el versículo. 23:2 dice así: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo y es el Rey. Miren, de eso lo habían acusado. ¿Quién? Su propia gente, sus propios paisanos lo habían acusado de que estaba pervirtiendo la paz de los judíos, de sus amigos. Pilato entonces preguntó, cuando Pilato escucha estas cosas, Pilato preguntó: ¿eres tú entonces el Cristo? Pilato ya se sentía, imagínense, ahí ella no estaba tranquilo, porque él ya había escuchado lo de Jesús. Aunque él conocía la malicia de este grupo religioso, especialmente del tribunal, él conocía la malicia y sabía que por envidia y por codicia lo estaban trayendo y lo habían sentenciado. Él lo había entendido ya Pilato. Pilato estaba desconcertado ante este caso, porque nunca antes había visto este caso, porque como a él le habían traído muchos casos, y él de hecho había aplicado la justicia, pero en este caso no sabía qué hacer. Pilato no sabía qué hacer, siendo que él no veía nada malo en este hombre. Entonces estaba desconcertado, y entonces ahí es cuando le preguntó: ¿tú eres el Rey de los judíos? Y Jesús, él, por un buen momento, Jesús no hablaba, él callaba. Porque Jesús, si usted ha leído la Biblia, los Evangelios, usted se habrá dado cuenta que Jesús, hasta por demás, Jesús habló que él era el Hijo de Dios, que él no era cualquier persona. Jesús habló muchas veces y dejó entrever que él era el Hijo de Dios y que había venido a cumplir. Pilato entonces, como ya lo habían traído ahí, se le puso mucha atención a este reo especial. Y lo primero que observó en Jesús era su cuerpo, su rostro todo magullado, todo ensangrentado. Luego observó que sus labios estaban hinchados por la bofetada que le dieron cuando Jesús fue juzgado ante Anás.
Recuerden que ahí lo objetearon al Señor Jesús, entonces su labio, su rostro estaba hinchado, humanamente estaba desfigurado, podemos decir, ¿no? Podríamos decir así. Todo eso Pilato se daba cuenta, lo observaba. Él estaba totalmente pues desconcertado, sin saber qué hacer. Imagínese usted cómo se habrá sentido ese hombre en ese momento. No se imaginó, jamás él se imaginó que iba a tener esa experiencia como tal. Y lo peor de todo, sabiendo que él era un hombre justo. Y entonces Pilato seguía pues en esa incertidumbre. Pilato entonces, luego de observarlo, él también observaba que a pesar de la situación física que Jesús estaba mostrando en ese momento, pero a Jesús no, él dejaba entrever esa dignidad de rey. Él todavía seguía siendo rey, por supuesto era el Hijo de Dios. Él todavía desde ahí estaba tal vez con una cara tranquila y en paz, seguramente desde sus adentros. Él se estaría dirigiendo a su Padre, porque recuerden ustedes todo lo que Satanás había hecho para que Jesús no cumpliera este plan. Satanás le había seguido hasta el huerto del Getsemaní, diciéndole a Jesús: aquí estás por gusto, tú vas a quedar separado para siempre de tu Padre. Mira, anda de donde has venido. Pero Jesús, él no hizo caso nada de estas cosas, no le dio gusto a Satanás, porque él tenía que pagar el precio por cada uno de sus criaturas, por sus muchachos, por cada uno de nosotros. Por eso nosotros ahora sonreímos felices al ver que todo ya está pagado. Toda nuestra cuenta y toda nuestra deuda fue pagado por el Cordero Inmortal, dice la canción, ¿no? La cruz cubierta en sangre fue ahí pagado para que nosotros hoy podamos decir: gracias Padre, gracias Dios, porque tanto nos amaste desde los anales de la historia, y que ahora nosotros, lo que pasamos acá, los sufrimientos, las desgracias, la violencia, solamente es un tiempo corto y momentáneo. A cada uno de nosotros nos espera un futuro glorioso, lleno de ilusiones. Y eso no es un cuento, es verdad, porque lo dice acá la palabra de Dios, lo dice así. Muy bien, Jesús todavía representaba como ese rey, el generalísimo del cielo ahí sentado en su trono. Pilato, si nosotros podemos decir también algo más, podemos decir que no estaba preparado para tratar con este reo tan especial. Bueno, jamás en la historia ha ocurrido un caso así, que un hombre justo, un hombre sin mancha, un hombre sin mácula, un hombre puro, como lo fue el Hijo de Dios, que pudo ver este hombre, una experiencia que tuvo frente a frente. La siguiente parte, lo que Jesús dijo cuando estaba ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Uy, cuando dijo eso, Pilato se asustó más todavía. Pilato se asustó más. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino sería de este mundo, mis seguidores vendrían y pelearían por mí. Entonces, pues, ¿qué esperaban los judíos? Ellos esperaban un líder que los libertara del yugo romano. Y Jesús dijo todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ni siquiera habló de Roma, de esas cosas, ¿no? Sino Él vino a libertarnos del... ¿Quiere escuchar sus voces fuertecito? Del pecado. Del pecado, muy bien, sí están llevando la nación. Vino a libertarnos del pecado. ¿Quién nos podía libertar del pecado? Ni siquiera, ni aún el hombre más rico, ni aún el más poderoso, el que tenga tanto dinero, ni tal vez todo el precio de los hombres podría pagar el pecado. No, solamente tenía que ser la sangre del mismo Hijo de Dios, la sangre del mismo Dios. Cristo mismo hizo este vasto universo, hizo el planeta donde estamos nosotros, y Él mismo tenía que dar su sangre para nosotros ser libertados del pecado. Y esto cambió entonces la estrategia de Pilato, cuando le dijo pues que mi reino no era de este mundo.
Entonces ahí Pilato cambia y le dice, entonces, ¿qué has hecho? Le dice. Y siendo que Pilato, ¿sabía o no sabía? Pilato ya sabía que los líderes religiosos lo habían traído por envidia y por codicia. Lo habían traído a él, ¿no? La respuesta de Jesús, entonces, lo dejó peor a Pilato sin apoyo, y entonces él cambió ahí ya la manera como y lo hizo quedar a él más perplejo todavía. Y este verso vamos a leerlo en Juan 18:36. A ver si lo buscan por acá, yo acá ya lo tengo. Juan 18:36. A ver, voy a leerlo mientras van buscando. Dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Entonces ahí podemos ver, ahí el Señor Jesús recién habla, ¿no? El Señor Jesús, yo no he venido. Ustedes estarán siguiendo por bienes, o tal vez por ser libertados del imperio romano. No, yo no he venido a esas cosas. Mi reino no es de acá. Entonces, también nosotros podemos decir, como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, mis estimados amigos? Que el nombre de usted está escrito en el libro de la vida. No solamente está aquí en los registros civiles, no solamente está ahí en la municipalidad, donde usted tal vez, o en el hospital donde usted nació, o en la RENIE, sino su nombre de usted está registrado en el libro de la vida. ¿Les parece poco eso? Eso es bastante. Imagínense que Marlene Quiroz, Isabel Burga, ¿qué más? Edelmira Oré, Marixia, y más nombres, ¿no? Alejandro Quispe, su nombre esté ahí registrado en el libro de vida. Porque dice la palabra, eso sí dice bien claro, que los que lleguen a obtener la salvación, ¿quiénes se salvarán? Todos aquellos que sus nombres estén registrados en el libro de la vida. Entonces, usted quisiera, yo también quisiera, que mi nombre se mantenga ahí y no sea quitado del libro de la vida. Porque podría darse el caso que puede ser quitado, ¿no? Pero nosotros, con la fe que tenemos y con lo que el Padre nos dice, si yo he comenzado la buena obra, yo mismo lo voy a terminar. Entonces, Él nos asegura que nuestro nombre va a permanecer en el libro de la vida. Entonces ustedes dirán, ¿qué hay que hacer para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida? En otro tema, ya les vamos a contar qué hay que hacer, ¿no? Que saben mañana. Entonces, fue así, ¿no es cierto? Fue así como el Señor Jesús afirmaba acerca de su reino. Entonces ahí Pilato ya comienza a preguntarle acerca de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Entonces, para muchas personas, ¿qué es la verdad? Es tal vez un concepto. La verdad es un concepto que puede dar. Pero para el mismo Jesús, la verdad era Cristo. La verdad entonces es una persona. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Y Pilato ya comenzó entonces a refugiarse en su autoridad que él tenía. Porque Pilato tenía autoridad. Entonces, como ya Jesús le habló acerca de la verdad y que la verdad era él mismo, entonces Pilato ya no tenía más escapatoria y agarró lo que tenía nomás. ¿Y qué es lo que él tenía? Él era una autoridad. Entonces ahí Pilato le dice a Jesús, ¿y tú no sabes que yo tengo autoridad para qué digo? Para dejarte en libertad y para mandarte a crucificar. Él, por supuesto, lo tenía la autoridad. Pilato tenía esa autoridad. Y Jesús ahí le contesta. A ver, vamos a ver en nuestra Biblia. A ver si lo anoté por acá. No lo anoté. Pero sí lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Jesús le contesta así a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba de mi Padre.
con todas estas cosas, pobrecito Pilato, cómo habrá estado gritando de miedo, ¿no? Porque él ya veía que peligraba su trabajo, peligraba su fama de él, porque de hecho él era un hombre famoso, ¿no? Él era un hombre destacado, un soldado allá en Roma, y por eso fue enviado a los judíos. Entonces, ¿cómo se habrá sentido Pilato ya de miedo su corazón? ¿Cómo habrá estado pum, 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 pum? ¿No es cierto? ¿Cómo le imaginan ustedes a Pilato? Entonces, aquí en este otro punto podemos ver la debilidad de Pilato. Pilato, a pesar de que era un hombre implacable y que no dejaba que amenacen al imperio romano, no dejaba, digamos, que actúen contra Roma, pero en este sentido de aplicar justicia y por amor a las cosas de este mundo y al puesto, Pilato realmente fue un hombre débil, no, como dicen ahora, no tuvo bien puestos los pantalones para aplicar la justicia. Y entonces él, aún así, él trató 3 maneras de aplicar a medias la justicia. Primero lo llevó ante Herodes, a ver si Herodes hacía algo. En segundo lugar, lo mandó castigar a Jesús. Y mal hecho, ¿por qué mandólo a castigar y luego soltarle? Porque él era justo. Pero él lo mandó a castigar para, según en su mente decía, y luego después lo dejaré en libertad, ¿no? Pero eso fue una justicia a medias. En tercer lugar, le permitió a Barrabás, usó el nombre de Barrabás. Ahí, ¿no? Lo puso a Barrabás y dijo, acá sí, de hecho. Ellos saben lo que ha hecho Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un hombre que había estado en muchas elecciones, era un hombre que había cometido muchas faltas, digno de estar de preso, ¿no? Muchos delitos, que debería estar en la cárcel, lo justo, que debería estar en la cárcel. Entonces él dijo, pues, ¿no? Si lo pongo aquí a Barrabás y aquí a Jesús, entonces, y lo colocó así, ¿no? Entonces él dijo, ¿no? La gente va a decir, pues, Barrabás, ¿no? Pero ¿qué dijo la gente? ¿A quién pidieron que lo suelte? Miren cómo era el pueblo. Ese pueblo que el día domingo estaba gloriando el nombre del Señor, mil hosanas al Hijo de Dios, y el día viernes por la tarde estaban pues ellos mismos gritando, crucifícalo, suéltalo a Barrabás y crucifícalo a este. Así dijeron. Uy, ahí sí que gana. Ahí sí, lo último que hizo Pilato es que se lavó las manos. Todavía él así se lavó las manos, que todos lo sabemos eso, ¿no? La gente lo sabe. Esta historia, se lavó las manos y dijo, inocente soy de este hombre. Pero antes de ello, mire cómo es nuestro Dios Todopoderoso. Eso sí menciona la Biblia. Antes de que, cuando Pilato estaba ahí en esos afanes de querer soltar a Jesús, dice que rápidamente por medio de la gente se acercó un joven llevando un documento, llevando una carta, llevando un papel, llevando un escrito de parte de la esposa de Pilato. Y la esposa le dijo, miren lo que le dijo la esposa, no tengas nada que ver con ese justo, porque en la noche he sufrido mucho en sueños por él. Le reveló el Espíritu Santo. Le reveló, según la sierva del Señor, la hermana Elena Harmon de White, ella menciona que Dios le mostró a la sierva, a la señora Elena Harmon, que le dio una visualización que a Jesús lo vio viniendo por segunda vez con poder y gran gloria. Y de hecho esto a ella le espantó, y ella pues, como era su esposo, pues ¿quién no? Ella vio que su esposo ya estaba en un gran dilema, que el hombre no sabía qué hacer. Entonces ella le mandó este mensaje, pero pobrecito Pilato ya había decidido también congraciarse. Él humanamente había amado más su puesto de trabajo, porque de hecho era un gran puesto, era un buen sueldo y era un buen puesto, y entonces ya no hizo caso lo que su esposa le había enviado, este papel. Entonces, en ese momento Pilato ya
se lava las manos y lo entrega al Señor Jesús para crucificarlo. Es una historia bastante conocida que por 2000 años se seguirá contando. Hoy estamos en el año 26, no sabemos cuánto tiempito más, pero a lo que vemos, muy pronto será la última Semana Santa que estamos celebrando acá, tal vez en este hogar, o invitando a los vecinos. Muy pronto, la tierra dentro de poco será un vasto cementerio, para eso falta muy poco. Entonces, no sabemos el tiempo, nosotros cual siervo prudente debemos estar atentos. Entonces, como conclusión, nosotros podemos decir que el pueblo deseoso de la sangre de Cristo, el pueblo judío, ellos querían sí o sí verlo muerto a Jesús. Ellos tocaron el punto débil de Pilato. Entonces ellos pusieron a elegir entre el honor y la ambición. Ellos sabían que Pilato amaba la ambición, ¿no? Amaba los bienes de este mundo. Entonces le pusieron a elegir. Le pusieron a elegir también entre la verdad y lo conveniente. O sea, la verdad era que Cristo era un hombre justo, y lo conveniente, pues a él no le convenía, pues. Él sabía que si él aplicaba justicia era muy difícil, porque de hecho no iba a ser bien visto por los judíos, porque ya le habían dicho: si tú sueltas a este, o sea, para Jesús, no eres amigo del César. Entonces él estaba seguro de que su puesto perdía y no quería perder su puesto. Entonces, como conclusión, mis estimados amigos, nosotros podemos ver que todas las personas que estamos aquí en este planeta, y frente a tamaña acción, frente a tamaña historia que permitió nuestro Padre mediante su Hijo Jesucristo, toda persona, toda criatura tendrá la oportunidad de hacer una elección, ya sea la correcta o la que se equivoque. Pero nosotros, con todo lo que escuchamos y con todo lo que sabemos, nosotros somos personas muy inteligentes. Entonces nosotros tenemos que ir por la elección correcta, por la elección correcta. De esa manera, el Espíritu Santo nos ayudará a cumplir y a terminar la carrera que nosotros hemos comenzado, ¿no? Hemos comenzado. Algunos tienen pocos años, otros están a punto ya de comenzar, pero Él nos va a ayudar. Queridos y estimados amigos, que el Señor nos bendiga en gran manera y que nosotros seamos aquellas personas que aceptemos la verdad, como está en la palabra de Dios. El último versículo podríamos leer Mateo 27:32. 27:32. A ver si rápidamente, a ver si me ganan y encontrar, y con eso estaríamos terminando. Mateo 27:32. Por acá ya estoy. Leo, hermano. Lea, hermano, fuertecito. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. El 32. Sí, ese es el versículo, ¿no? A ver, vamos a ver si es sobre, tal vez lo dije mal. Sí, está bien. A ver, Mateo 22. 27:32 dice: cuando salía, dice, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Muy bien. Entonces terminamos con este verso. Miren este hombre. ¿Cuánto tiempo él habrá estado, no? En ese dilema, ¿no? Tal vez él habrá escuchado, habrá querido conocer a Jesús. Tal vez no lo había conocido. Pero en ese momento él tuvo la oportunidad incluso de ayudarle a Jesús a cargar esa parte horizontal de la cruz. Y de hecho, seguramente, el 100% estamos convencidos de que tomó él una decisión correcta de ayudarle a llevar la cruz, y de ahí en adelante sería su seguidor. Gracias por este mensaje, y quisiéramos que algo se ha quedado en la mente de ustedes, y yo sé que lo van a recordar siempre.
Muchas gracias. Amén.